Capítulo 25 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras. Estamos en el segundo libro de Samuel. El reinado de David duró 40 años, en los cuales Dios lo respaldó en todo y le permitió ganar todas las batallas contra sus enemigos, fortificando a Jerusalén y haciendo de Israel una nación próspera y unida. Sigamos el recorrido por los 24 capítulos del libro segundo de Samuel. Leamos en el capítulo 5 la proclamación de David como rey en todo Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. David hizo reformas trascendentales en la economía del país, en la política del gobierno, en las fuerzas militares, y se ocupó de organizar nuevamente la religión de los hebreos, atrayéndoles nuevamente a la adoración y al respeto por las leyes y los estatutos divinos. Siendo él un adorador, estaba muy triste porque Arca del Pacto no estaba en medio de ellos desde que había sido raptada y rescatada, habiendo quedado en casa de Abinadab. Él coordina su traslado, pero no hace las cosas correctamente y Dios se molesta terriblemente. Veamos la historia en segunda de Samuel en el capítulo 6, en los versos 2 en adelante, que dicen que se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¡Qué suceso tan desafortunado! ¿Por qué sucedió esta tragedia? Si se suponía que estaban haciendo lo correcto, pues allí está el detalle. Se olvidaron que Dios había dejado muy en claro la manera en que debía ser trasladada el arca. Solo los levitas podían cargarla. Debía ir tapada con un manto y nadie la podía tocar. Fue por esto que murió Usa. Se atrevió a meter la mano para ayudar a Dios. Craso error que le costó la vida. Y aunque creía estar haciendo lo bueno, si no se hace a la manera de Dios, fracasaremos en todos nuestros proyectos. David se asusta, entonces deja a medio camino el arca en la casa de Obed-edom. Lea los versos 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Quiero recordarte que si Dios está en tu casa, te irá bien todos los días de tu vida, y serás prosperado en todo lo que hagas. Así como lo se sucedió a Obed-edom, le puede suceder a usted. David seguía tan ocupado dirigiendo a la nación y a su ejército que se olvidó de mantener una comunión íntima con Dios y de ser un buen padre, y resultó que su enfriamiento espiritual lo debilitó ante las tentaciones y sucumbe a los encantos de una mujer casada, nada más y nada menos como con uno de sus lugartenientes más fieles, Urías el Eteo, quien estuviera casado con Betsabé, la mujer por la cual David fue capaz de planear un asesinato con tal de quedarse con ella, lo cual desagradó tanto al Señor que le mandó a decir con el vidente Natán que había sido descubierto su pecado. Lea esta historia en el capítulo 12. En adelante dice que Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad
el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Algunas personas piensan, como David, que su pecado no será descubierto, pero a Dios nada se le puede ocultar. Y él y su familia y todo el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, puesto que el niño que había sido engendrado en pecado murió, y un sino trágico empezó a acompañar a la familia de David y a sus hijos todo el tiempo, y su reinado sería dividido a causa de su maldad. Los hijos de David le hicieron sufrir mucho, se levantaron contra él, lo engañaron, se odiaban entre ellos, todo lo que trajo mucha congoja a su corazón, pues él los amaba demasiado. Solo Salomón, quien llegara a ser su sucesor, trajo contentamiento a su corazón. En el próximo capítulo espere el desenlace de toda esta trama familiar llena de odios, venganzas, asesinatos, violaciones, rebeliones y muchas cosas más que acompañaron la vida de David.